La noche andaluza se extendía como un manto pesado sobre la autopista A4, ese silencio profundo que solo existe en las carreteras solitarias, donde cada sonido se amplifica y cobra vida propia. John Kennedy, senador por Andalucía, aferraba el volante de su Mercedes azul marino, sus ojos fijos en el asfalto, iluminado por los faros. Los olivares se extendían a ambos lados como centinelas silenciosos en la oscuridad. Había sido un día agotador, reuniones que se alargaron hasta convertirse en debates acalorados, llamadas telefónicas que parecían no tener fin, y el peso constante de decisiones que gravitaban sobre sus hombros como piedras. Ya pasada la medianoche, finalmente se dirigía a casa, atravesando esa esquina tranquila de su provincia, donde las farolas escaseaban y las estrellas brillaban con una intensidad que la ciudad jamás permitía. En el ronroneo del motor era su única compañía, un ritmo constante que acompasaba el fluir de sus pensamientos. No iba con prisa, exactamente a 120 kilómetros por hora, respetando el límite, su conducción impecable, las manos en la posición correcta del volante. Años en la vida pública le habían enseñado disciplina, precisión, esa cautela que te mantiene alejado de problemas innecesarios. Por eso, cuando el destello agudo de luces rojas y azules explotó en su retrovisor, su primera reacción no fue miedo ni culpabilidad, sino confusión absoluta. Su ceño se frunció, la mirada saltando hacia el velocímetro, y luego de vuelta a la carretera. No había cometido errores, ninguna infracción, no había zigzagueado, no se había saltado ninguna señal, no había razón alguna para esto. Sin embargo, el coche patrulla tras él no vacilaba, su sirena cortando la noche como una navaja afilada. Kennedy exhaló lentamente, la mandíbula tensándose mientras encendía el intermitente hacia la derecha, guiando su vehículo hacia el arcén con la facilidad práctica de alguien que conoce las reglas a la perfección. Había trabajado con las fuerzas del orden antes. Respetaba profundamente su labor. Entendía el peso de una placa. Esto era rutinario, se dijo a sí mismo. Solo una verificación rápida. Un malentendido que se aclararía en minutos. Pero mientras el patrullero se detenía detrás de él, sus faros bañando su coche en un resplandor blanco y cruel, una punzada de inquietud se instaló en su pecho. Algo en la forma en que el oficial se tomaba su tiempo, demasiado lento, demasiado deliberado. Se sentía extraño, fuera de lugar. Kennedy ajustó el retrovisor, tratando de vislumbrar al hombre detrás de él, a la puerta del patrullero. Finalmente se abrió con un chirrido, y salió el oficial Miguel Herrera, una figura recortada nítidamente contra el resplandor de los faros. No era alto, pero su postura gritaba autoridad. Esa clase que no se gana, sino que se exige por la fuerza. En su mano izquierda descansaba en el cinturón, los dedos rozando la funda de su arma reglamentaria, mientras la derecha balanceaba una linterna de un lado a otro, helas cortando la oscuridad como una espada. Sus botas crujían contra la gravilla mientras se acercaba, cada paso medido, agresivo, cargado de una tensión que hizo que Kennedy sintiera un escalofrío. Kennedy bajó la ventanilla, manteniendo ambas manos visibles sobre el volante, las palmas hacia arriba en un gesto de total cooperación. «Buenas noches, oficial», dijo. Su voz tranquila, firme, el mismo tono que usaba en el Senado para calmar los ánimos cuando las tensiones se disparaban. Pero Herrera no devolvió el saludo. Se inclinó hacia abajo, su linterna barriendo el rostro de Kennedy, demorándose demasiado, el haz cegándolo por completo. «Documentación y permiso de conducir», ladró, su voz plana, mascando chicle con un ritmo lento y deliberado que crispaba los nervios de Kennedy. Sin explicación alguna, sin cortesía, solo una exigencia tajante. Los ojos de Kennedy se entornaron ligeramente. Esto no era como debía ser. «¿Puedo preguntar por qué me ha parado?», dijo, manteniendo el tono uniforme, profesional. Herrera dejó de masticar por un momento, su cabeza ladeándose como si la pregunta en sí fuera un insulto personal. «Documentación»,
Permiso de conducir. Las palabras fueron más lentas esta vez, cada una cortada, una advertencia envuelta en ellas. En Kennedy contuvo un suspiro. Había visto hombres como este antes, hombres pequeños, con egos grandes, el tipo que se apoya en su placa para sentirse más alto de lo que realmente es. Pero no estaba aquí para discutir. Todavía no. De acuerdo, oficial, dijo, su voz aún medida. Voy a sacar mi cartera del compartimento central. Se movió lenta y deliberadamente, su mano derecha deslizándose hacia la consola, mientras la izquierda permanecía en el volante. Sacó su cartera, abriéndola para revelar su permiso de conducir y, junto a él, su identificación del Senado. El escudo del Senado español, inconfundible, incluso bajo la tenue luz, la extendió hacia afuera, esperando que la actitud del oficial cambiara, que el reconocimiento suavizara la tensión que flotaba en el aire como electricidad antes de una tormenta. Pero Herrera apenas la miró. Sus ojos se deslizaron hacia la identificación, luego de vuelta al rostro de Kennedy. Su expresión sin cambios, tan fría, tan calculadora. Senador, dijo, la palabra goteando escepticismo, como si fuera un título que Kennedy hubiera impreso en su casa. «¿An Kennedy?», asintió una vez, su paciencia adelgazándose, pero su compostura intacta. «Sí, señor. Ahora, ¿puede decirme por qué me ha detenido?». El silencio se extendió entre ellos, espeso y pesado, roto solo por el tenue ronroneo del motor del patrullero. Herrera volvió a masticar su chicle, su mandíbula trabajando lenta, deliberadamente. Antes de hablar, salga del vehículo. En las palabras golpearon como un puñetazo, no porque fueran fuertes, sino porque estaban completamente fuera de lugar. Kennedy parpadeó, su mente acelerándose para procesar la orden. «Disculpe», dijo, su voz aún tranquila pero más afilada ahora. Un hilo de acero atravesándola. Ana Herrera dio un medio paso hacia atrás, su mano derecha ahora flotando cerca de su arma reglamentaria, la izquierda aún aferrando la linterna. «Salga del coche». La tensión en el aire se espesó, presionando contra las costillas de Kennedy como un peso físico. Había estado en situaciones de alto riesgo antes, audiencias en comités, confrontaciones públicas, incluso amenazas de quienes no estaban de acuerdo con sus votos. Pero esto era diferente. Esto no era un debate, era un hombre con un arma, una placa, y una actitud que gritaba problemas por todos lados. El pulso de Kennedy se mantuvo constante, pero su mente ya estaba evaluando escenarios, calculando riesgos. Conocía el protocolo, sabía sus derechos, pero también sabía lo rápido que las cosas podían descontrolarse cuando un policía decidía que no le gustabas. «Oficial, he cumplido con sus solicitudes», dijo. Su voz baja, deliberada. «Le he mostrado mi identificación. No hay razón para esto. Si hay algún problema, llamemos a su supervisor». La mandíbula de Herrera se flexionó, la irritación destellando en su rostro. «No necesito un supervisor», espetó, su voz subiendo lo suficiente para traicionar su temperamento. «Le dije que salgan». Kennedy no se movió, no por desafío, sino por precaución. Sus instintos, afinados durante años navegando dinámicas de poder, le decían que esto no se trataba de una parada de tráfico, se trataba de control, de un hombre que veía un desafío en la calma de Kennedy, en su título, en su negativa a encogerse de miedo. «¿Con qué fundamento, oficial?», preguntó Kennedy, su tono inquebrantable, sus ojos fijos en los de Herrera. Por primera vez, el oficial vaciló, sus labios entreabriéndose como buscando una respuesta. Pero en lugar de contestar, hizo algo peor. Dio un paso más cerca, la linterna cayendo a su costado, y su mano derecha desabrochó el seguro de su funda. El clic fue suave, pero resonó en los oídos de Kennedy como un disparo. «No tengo que explicarme ante usted», dijo Herrera, su voz baja, peligrosa en el aire. Entre ellos crepitó el peso del momento presionando hacia abajo con fuerza brutal. El corazón de Kennedy latía constante, pero su mente era una tormenta de cálculos. Había leído los informes, visto las noticias sobre paradas como esta que salían mal, escalando en segundos, terminando en tragedia. No era ingenuo. Sabía el poder que llevaba una placa, y conocía el peligro de un hombre que se creía intocable. En realidad, si debe hacerlo,
dijo Kennedy, su voz tranquila pero firme, cortando la tensión como una navaja. Está obligado a articular una razón para esta parada y para cualquier acción posterior. Soy senador de España y no voy a salir hasta que me diga por qué. El rostro de Herrera se torció. Un destello de ira rompiendo su compostura. Me importa un carajo quién sea, escupió, su mano ahora descansando en la empuñadura de su pistola. ¿Cree que esa identificación significa algo para mí? Salga, o lo haré salir por la fuerza. La amenaza flotó en el aire, cruda y sin filtros, y por primera vez Kennedy sintió el peso del peligro real. No el tipo abstracto que enfrentaba en política, sino el que venía con un arma cargada y un hombre que no se preocupaba por las consecuencias. Los dedos de Kennedy se tensaron en el volante, no por miedo, sino por concentración. Sabía que tenía que mantener el control, evitar que esto se descontrolara por completo. Oficial, está cometiendo un error, dijo, su voz firme, su mirada inquebrantable. Está escalando sin causa. Calmemos esto. Llame a su supervisor y lo resolveremos. Herrera soltó una risa baja y sin humor. El sonido escalofriante en su arrogancia, el error, dijo, fue pensar que podía intimidarme con su rango, y entonces, antes de que Kennedy pudiera responder, Herrera extendió la mano hacia la manija de la puerta, sus dedos curvándose alrededor de ella con intención clara. El clic de la manija envió una descarga por el cuerpo de Kennedy. No miedo, todavía no, sino una conciencia aguda de que esto ya no era una parada rutinaria. Su mano izquierda se disparó hacia la manija interior para mantener la puerta cerrada. Retroceda, oficial, dijo. Su voz firme, autoritaria, el tipo de tono que había silenciado salas llenas de opositores. Se está excediendo en sus funciones. Herrera no se movió. Si acaso, su agarre en la puerta se intensificó. Sus nudillos, palideciendo bajo la tensión, le dije que salga, gruñó. Su voz áspera, con esa clase de autoridad que no pide permiso en la mente de Kennedy, se aceleró, sopesando sus opciones. Podía cumplir, salir del coche y esperar que Herrera no escalara más. Pero eso significaba rendirse al control. Ponerse a merced de un hombre que claramente no tenía ninguna. Podía resistir, quedarse en el coche, pero eso arriesgaba una escalada, y con la mano de Herrera en su arma, la escalada podía ser mortal. Había visto las grabaciones, leído las historias, gente que hizo todo bien, y aún así, no llegó a casa. Su identificación del Senado, su título, sus años de servicio, no significaban nada para un hombre como Herrera, que solo veía un desafío a su poder. En la mano derecha de Kennedy se crispó, con ganas de alcanzar su teléfono, pero sabía que cualquier movimiento súbito podía ser malinterpretado, convertido en una excusa. Está cruzando una línea, dijo, su voz baja, controlada, pero con un filo que llevaba peso. ¿Sabe quién soy? ¿Ha visto mi identificación? Esto no vale su carrera. Los labios de Herrera se curvaron en una sonrisa burlona, sus ojos entornándose. ¿Carrera?, dijo, casi riéndose. ¿Cree que puede asustarme con eso? Yo soy la ley aquí. La arrogancia en su voz fue una chispa, encendiendo algo en Kennedy. No ira, sino determinación. Había pasado su vida luchando por lo correcto, por la gente de Andalucía, por el Estado de Derecho. No iba a permitir que un policía corrupto reescribiera las reglas en una autopista desierta. Pero, antes de que pudiera hablar, la situación cambió. Un sonido tenue rompió la tensión. Un murmullo. Luego una voz, nítida y clara, cortando la noche como un salvavidas. Estoy grabando esto. El grito vino del lado de la carretera, perforando el silencio sofocante. Los ojos de Kennedy se deslizaron hacia la fuente, cuidando de no girar la cabeza. Una mujer estaba allí, tal vez a 30 metros de distancia. Su teléfono levantado, el resplandor de la pantalla reflejándose en sus gafas. Estaba a una distancia segura, pero lo suficientemente cerca para que su cámara captara cada detalle. El arma de Herrera, su postura, el senador atrapado en su coche. ¿Seguro que quiere hacer esto? ¿Oficial?, gritó.
Su voz firme a pesar del peso del momento en Herrera se congeló, su mano aún en la manija de la puerta, pero el cambio en su postura fue inmediato. Un destello de vacilación, una grieta en su armadura. No bajó su arma, pero sus ojos se desviaron hacia la mujer. Luego de vuelta a Kennedy, calculando, Kennedy aprovechó el momento. «Baje el arma», dijo, su voz, más fuerte ahora, cargando el peso de la autoridad que había ganado durante décadas. «La están grabando». Esto se acabó. La mandíbula de Herrera se tensó, su respiración superficial, su mente claramente corriendo para encontrar una salida en la mujer. Carmen se enteraría. Kennedy más tarde mantuvo su teléfono firme, su voz resonando de nuevo. «Lo tengo todo, oficial. El mundo entero va a ver esto». Las palabras fueron un martillo golpeando los cimientos de la bravuconería de Herrera. Por un momento, nadie se movió. El aire espeso con el peso de lo que vendría después. El corazón de Kennedy latía con fuerza, pero su rostro permanecía tranquilo, sus ojos fijos en Herrera. Sabía que esto no había terminado. Todavía no, pero el equilibrio había cambiado, y por primera vez sintió los tenues inicios de la esperanza de que saldría de esta noche con vida. El arcén de la autopista era ahora un escenario, iluminado por el resplandor cruel de los faros y el pulso rojo y azul del patrullero de Herrera. John Kennedy estaba de pie junto a su Mercedes, sus manos aún levantadas, no en rendición, sino en una muestra calculada de moderación. El aire estaba espeso de tensión, el tipo que hace que cada sonido, el crujir de la gravilla, el ronroneo de los motores, el tenue crepitar de una radio policial, se sienta como un preludio al caos. El oficial Miguel Herrera estaba a unos metros de distancia, su mano ya no en su arma, pero aún flotando cerca de su funda. Su rostro una máscara de desafío que apenas ocultaba el pánico que se filtraba en sus ojos. Carmen, la testigo, mantenía su teléfono firme, su luz roja de grabación, una acusación silenciosa que mantenía a Herrera a raya. Su presencia había cambiado la dinámica, pero el peligro no había desaparecido. Kennedy lo sabía. Lo sentía en la forma en que la mandíbula de Herrera se contraía, en la forma en que sus hombros permanecían rígidos, como si aún estuviera sopesando si podía salvar su autoridad. La mente del senador era aguda, procesando cada detalle. El ángulo de la cámara de Carmen, la distancia entre él y Herrera, el sonido tenue de otra sirena creciendo más fuerte en la distancia. Había estado en situaciones difíciles antes, pero este era un tipo diferente de campo de batalla, uno donde las palabras y la evidencia eran sus únicas armas. Los ojos de Herrera se desviaron hacia Carmen de nuevo, sus labios curvándose en una mueca. «Baje ese maldito teléfono», espetó, su voz áspera de frustración, pero había un temblor en ella ahora, una grieta en la armadura de su bravuconería. Carmen no se inmutó, ni hablar le devolvió, su voz firme, su teléfono inquebrantable. «Usted ya no manda aquí». A las palabras picaron, y el rostro de Herrera se enrojeció, su mano contrayéndose hacia su cinturón como si el instinto lo arrastrara hacia la escalada. Kennedy lo vio, el momento en que un hombre desesperado podría duplicar la apuesta, y habló antes de que Herrera pudiera actuar. «Oficial, está siendo grabado», dijo, su voz tranquila pero firme, cortando la tensión como una navaja. «Cada movimiento que haga está siendo documentado. Piense en lo que viene después». La mirada de Herrera se clavó de vuelta en Kennedy, sus ojos entornándose, pero no respondió. El senador mantuvo su posición, sus manos aún a los lados, su postura abierta pero inquebrantable. Ya no era solo un hombre en traje, era un senador, una figura pública, y sabía el peso que llevaba su título. Incluso si Herrera se negaba a reconocerlo, la sirena, distante, se hizo más fuerte, y en momentos otro patrullero se detuvo, sus luces barriendo la escena. La puerta se abrió y salió un segundo oficial. «Oficial Martínez», un hombre de hombros anchos, con un rostro que no traicionaba emociones, se dirigió hacia Herrera, sus ojos saltando entre el senador, la cámara y su compañero. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Martínez,
Su voz, baja, cautelosa, como si estuviera pisando un campo minado. Herrera no se giró para mirarlo. Sus ojos aún fijos en Kennedy con Dr. Nuko Operachivu, dijo las palabras cortadas, ensayadas, como si las hubiera usado cientos de veces antes para justificar sus acciones. La mandíbula de Kennedy se tensó. Nuko Operachivu. La frase era un arma, una forma de pintar a una víctima como una amenaza, de torcer la verdad antes de que pudiera echar raíces. Pero esta vez, la verdad tenía un testigo, y tenía una cámara en la mirada de Martínez. Se desplazó a Kennedy, y por un momento fugaz, el reconocimiento parpadeó en sus ojos. Había visto al senador antes, en las noticias, en anuncios de campaña, tal vez incluso en un evento estatal anti-Masco. Su postura se endureció, pero no habló. Su silencio, una señal de que estaba esperando que Herrera liderara a Kennedy. Aprovechó la abertura. Oficial Martínez, dijo, leyendo la placa en la tenue luz, su voz firme, autoritaria. Soy el senador John Kennedy. Fui detenido sin causa, amenazado con un arma de fuego y ordenado a salir de mi vehículo sin explicación. He cumplido con cada solicitud razonable, y ahora le pido que haga su trabajo. Detenga al oficial Herrera. Las palabras cayeron como un mazo, claras e inquebrantables, y por primera vez la compostura de Herrera se resquebrajó. No puede estar hablando en serio, escupió, dando un paso hacia Kennedy, su mano rozando su funda de nuevo. El brazo de Martínez se disparó, deteniéndolo a mitad de paso. Tranquilo, murmuró Martínez, su voz baja, pero había tensión en ella. Una advertencia, en la voz de Carmen, cortó de nuevo a Gudau. Implacable, está todo en video, oficiales, el arma, las amenazas, todo. ¿Quieren salir en las noticias mañana? Los ojos de Martínez se desviaron hacia ella, luego de vuelta a Herrera, su mente claramente acelerada. Kennedy observó el intercambio. Su corazón firme, pero sus sentidos en alerta máxima. Conocía el poder de una cámara, la forma en que podía cambiar una narrativa, exponer una mentira. También conocía el peligro de dos oficiales arrinconados. Sus carreras en juego. A la radio de Martínez crepitó la voz de un despachador rompiendo el silencio. Unidad 12. Estado. Martínez vaciló, su pulgar flotando sobre la radio. Herrera respiraba superficialmente. Ahora, sus ojos saltando entre Kennedy, Carmen y las luces que se acercaban de otro patrullero. En el equilibrio se estaba inclinando, y Kennedy sabía que tenía que mantener la presión. Oficial Martínez, dijo, su voz más suave ahora, casi conversacional, pero con un filo que llevaba peso. Tiene una opción. Puede respaldar a su compañero y caer con él, o puede hacer lo correcto. ¿Sabe quién soy? Sabe que esto no terminará aquí. En el rostro de Martínez era ilegible, pero su mano se apartó de la radio. Un gesto pequeño pero significativo. Ana Herrera lo vio, y su ira estalló. ¿No me vas a apoyar en serio?, gruñó, volviéndose hacia Martínez. Es solo un político tratando de intimidar. Martínez no respondió, sus ojos fijos en Kennedy, calculando. El tercer patrullero se detuvo con un chirrido, y dos oficiales más salieron, sus manos flotando cerca de sus fundas, mientras evaluaban la escena. Uno de ellos, un teniente con barras plateadas en su cuello, avanzó, su mirada barriendo desde la postura tensa de Herrera hasta el teléfono de Carmen, hasta las manos levantadas de Kennedy. «¿Alguien quiere explicar esto?», exigió el teniente. Su voz aguda, autoritaria. Kennedy no vaciló. «Teniente, soy el senador John Kennedy», dijo, bajando las manos lenta y deliberadamente, recuperando el control del momento. «El oficial Herrera me detuvo sin causa, me amenazó con su arma y se negó a reconocer mi identificación. Esta mujer lo tiene todo en video. Quiero que lo detengan ahora». Los ojos del teniente se abrieron. El reconocimiento alborando se giró hacia Herrera, su expresión endureciéndose. ¿Es eso cierto? El rostro de Herrera se torció, una mezcla de desafío y desesperación. «No cooperó», dijo, su voz más débil ahora, la excusa sonando hueca incluso para sus propios oídos. Ann Carmen se acercó, su teléfono, aún grabando. «No cooperó», dijo, su voz
goteando incredulidad. Le mostró su identificación, le dijo quién era, y usted le apuntó con un arma. Está todo aquí mismo. Él levantó su teléfono. La pantalla brillando con la verdad innegable. La mandíbula del teniente se tensó, su mirada pasando a Martínez, que permanecía en silencio. Su neutralidad anterior, ahora una responsabilidad. Espóselo, ordenó el teniente. Asintiendo hacia Herrera a Martínez, vaciló. Su lealtad a su compañero luchando contra la realidad de la situación. Ahora, espetó el teniente. Y Martínez se movió, sacando sus esposas con lentitud reacia. El rostro de Herrera se puso pálido, su bravuconería desmoronándose mientras las esposas hacían clic alrededor de sus muñecas. «Esto es un error», murmuró, su voz áspera, incrédula. «Van a lamentarlo». La mañana después del incidente en la autopista, el mundo pareció cambiar de eje. El video que Carmen había grabado, un registro granuloso pero innegable de la agresión del oficial Miguel Herrera y el tenso enfrentamiento con el senador John Kennedy, explotó en las redes sociales antes de que el sol hubiera salido completamente para el mediodía. Los canales de noticias reproducían las imágenes en bucle. La imagen de la mano de Herrera en su arma, su mueca mientras desestimaba la identificación del Senado de Kennedy, se grabó en la conciencia pública. Los hashtags se multiplicaron, los artículos de opinión se derramaron, y la sede de la Guardia Civil, en Sevilla, fue sitiada por reporteros exigiendo respuestas a Kennedy. Se sentó en su despacho, un espacio modesto, forrado de libros y cartas, enmarcadas de lectores, su teléfono zumbando incesantemente sobre el escritorio. Lo ignoró, sus ojos fijos en una pantalla de televisión silenciada donde un tertuliano diseccionaba el incidente, gesticulando salvajemente ante una imagen congelada del rostro de Herrera. La expresión del senador era ilegible, pero su mente corría, no con ira o reivindicación, sino con una determinación tranquila y resuelta. La noche anterior había sido sobre supervivencia. Hoy se trataba de responsabilidad, no solo para Herrera y el oficial Martínez, sino para un sistema que había permitido que sus acciones pasaran desapercibidas. Durante demasiado tiempo, se recostó en su silla, los dedos entrelazados bajo la barbilla, y dejó que el peso del momento se asentara. Esta ya no era solo su historia, pertenecía a todos los que habían sentido el aguijón del poder descontrolado. Las consecuencias fueron rápidas. A media tarde, la Guardia Civil anunció que Herrera había sido despojado de su placa y acusado de agresión con arma mortal, un delito grave que conllevaba años tras las rejas. Martínez, su cómplice silencioso, fue suspendido indefinidamente. Su papel como facilitador bajo escrutinio de asuntos internos en el departamento emitió una declaración cuidadosamente redactada para expresar pesar sin admitir falla sistémica. Pero el público no se lo estaba tragando. Se formaron protestas fuera del Parlamento andaluz, carteles exigiendo reforma y transparencia, ondeando en el aire. Húmedo. Kennedy observó la cobertura desde su oficina, la mandíbula tensa. Había visto esto antes. Indignación que llameaba brillante, y luego se desvanecía, enterrada bajo la burocracia o las maniobras políticas. No era ingenuo. Sabía lo fácil que era para los poderosos capear un escándalo, dejar que el ruido muriera hasta que el mundo siguiera adelante. Pero también sabía que tenía algo que ellos no, una plataforma, una voz, y la responsabilidad de usar ambas. Levantó su teléfono, no para responder al aluvión de llamadas, sino para marcar un número que había guardado la noche anterior. El de Carmen. Ella respondió al segundo timbre. Su voz cautelosa pero cálida. «Senador», dijo, el más leve toque de sorpresa en su tono. «Necesito su ayuda», dijo Kennedy, su voz firme. «Esto no ha terminado. Reúnase conmigo en el Centro Comunitario de Sevilla mañana por la noche. Vamos a hablar con la gente, no solo con la prensa. El centro comunitario
Era un edificio bajo de ladrillo, sus paredes tapizadas de volantes para programas juveniles y campañas de registro de votantes. Su aparcamiento lleno de coches. Cuando Kennedy llegó la noche siguiente dentro, el aire estaba espeso de expectación. El tipo que viene. Cuando la gente sabe que algo más grande que ellos está en juego, la sala estaba abarrotada en madres con niños en las caderas, jubilados en sillas plegables, jóvenes activistas con cuadernos y preguntas. Ann Carmen estaba cerca del frente. Su teléfono ya no era un arma sino un símbolo, un recordatorio de lo que una persona podía hacer. Ann Kennedy se acercó al podio, su traje ligeramente arrugado por un día de reuniones, sus ojos escaneando la multitud. No tenía un discurso preparado. No lo necesitaba. Había pasado su carrera hablando con la gente, no a ella. Y esta noche quería que se sintieran escuchados. Buenas noches, comenzó. Su voz, llevando la misma cadencia firme que había calmado el enfrentamiento en la autopista. Estoy aquí por lo que pasó hace 2 noches. Pero también estoy aquí por lo que ha pasado demasiadas veces, antes que no se grabó. Un murmullo se extendió por la multitud, cabezas asintiendo, algunos rostros tensos con el tipo de dolor que viene de la experiencia vivida. Ann Kennedy hizo una pausa, dejando que la sala se calmara. Soy senador, continuó. Pero esa noche era solo un hombre en una carretera, enfrentando un arma y una placa. Si no hubiera sido por Carmen, hizo un gesto hacia ella, y la sala estalló en aplausos. Podría no estar aquí. Parado, Ann habló durante 10 minutos, no sobre sí mismo, sino sobre las cartas que había recibido a lo largo de los años. Historias de paradas de tráfico que salieron mal, de familias destrozadas por un sistema que demasiado a menudo protegía a los suyos. No endulzó los desafíos. No prometió soluciones fáciles, pero trazó un plan, un impulso para cámaras corporales obligatorias, juntas de supervisión independiente y sanciones más estrictas para oficiales que abusaron de su poder en la multitud. Escuchó, algunos tomando notas, otros susurrando a vecinos. Un sentido compartido de propósito, creciendo con cada palabra. Cuando Carmen tomó el micrófono, la sala se quedó en silencio. No era política. No estaba acostumbrada a hablar a multitudes, pero su voz era firme, cruda con el peso de lo que había visto. Tenía miedo esa noche, admitió, sus manos agarrando el podio. Pensé en pasar de largo, ocuparme de mis propios asuntos, pero no pude, porque si todos miramos hacia otro lado, nada cambia. La reunión se extendió hasta la noche, preguntas y historias derramándose. Una madre habló de su hijo, arrestado por cargos endebles, su vida descarrilada. Un oficial retirado admitió haber visto colegas cruzar líneas. Su silencio, un pesar que cargaban. Kennedy escuchó, respondió cuando pudo, prometió llevar sus voces a Madrid. Cuando la sala se vació, él y Carmen se quedaron solos. El peso de la noche asentándose a su alrededor. Lo dijo en serio, dijo Carmen. No una pregunta, sino una declaración sobre hacer esto más grande que usted. Ann Kennedy asintió, sus ojos distantes pero resueltos. Tengo un voto, una voz. Si no los uso ahora, ¿cuál es el punto? Ella sonrió, solo un destello, y le entregó una memoria USB. El video, dijo, úselo, muéstreles lo que está en juego. Ann, de vuelta en su oficina, al día siguiente. Kennedy se reunió con asesores, redactando cartas al Ministerio de Justicia y funcionarios autonómicos, exigiendo una revisión federal de entrenamiento policial y procesos disciplinarios. Ann pidió audiencias públicas, no en Madrid, sino en comunidades como Sevilla, donde las personas más afectadas pudieran hablar. El video, ahora verificado y lanzado con el permiso de Carmen, se convirtió en un catalizador, no solo para la indignación, sino para la acción. Los legisladores que habían permanecido en silencio comenzaron a hablar, temerosos de la creciente demanda de cambio del público. Kennedy no se detuvo ahí, se acercó a grupos de defensa, se sentó con familias que habían perdido seres queridos por mala conducta policial, y presionó por legislación que vincularía la financiación federal a la reforma policial. No era trabajo glamoroso. Los proyectos de ley se movían lentamente, los compromisos diluían los ideales. Pero era real, y sabía que el cambio real tomaba tiempo. En la lección de esa noche, en la autopista, no era solo sobre las esposas de Herrera
o la suspensión de Martínez. Era sobre responsabilidad. El tipo que comienza con una persona eligiendo actuar, ya sea levantando un teléfono o alzando una voz en Kennedy. Lo aprendió de Carmen, de la multitud en el centro comunitario, de las historias que se derramaron después de que el video se volviera viral en la justicia. No era un momento, era un movimiento construido sobre el coraje de personas ordinarias que se negaban a mirar hacia otro lado. Para las personas que escuchan esta historia, el mensaje era claro: no necesitas un título para marcar la diferencia. Habla. Preséntate. Haz responsables a los poderosos. El sistema no es perfecto, pero se dobla cuando suficientes manos empujan. Kennedy sabía que no podía arreglarlo solo, pero podía comenzar donde estaba parado, y también podía a cualquier otra persona.